Bueno, buen día. Vamos a ver hoy el tema de la simulación como vicio de los actos jurídicos. ¿Está? Este vicio es un vicio que es muy especial y que va a tener en cuenta una situación donde las partes acuerdan una declaración de voluntad de un acto jurídico que o bien no es real o bien es aparente y encubre otro acto. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto posible que se simule? Bueno, puede pasar por muchas circunstancias donde las personas simulen. Lo pueden hacer con fines lícitos o con fines ilícitos. Supongamos que en el marco de una familia hay un padre, una madre que tienen 3 hijos, viudo, viuda, y dicen, bueno, yo quiero dejarle, en realidad yo quiero beneficiar a este que es mi hijo favorito, y simula venderle su única casa. Y los otros 2 hijos no se enteran que esto fue simulado, o sea, que se la vendió, fallece la persona y cuando van a hacer la sucesión se encuentran que no hay ningún bien, porque estaba vendida la casa. Pero este que aparece comprando en realidad no tenía fondos, una persona que en realidad estaba muy mal económicamente. Entonces los otros hermanos dicen, ¿cómo? Vos compraste esta casa, esto tiene que haber sido simulado, o sea, vos aparentaste comprar, pero en realidad te la estaban regalando, había sido una donación. Y entonces atacan el acto y van a tratar de que se anule y que en este caso se tome como donación de la parte de herencia que corresponde y el resto reingrese al acervo hereditario. O, por ejemplo, eso sería una simulación ilícita para perjudicar a terceros, en este caso a otros coherederos. O bien podría ser una simulación lícita. Supongamos que me voy a vivir a otro país, España, y llamo a mi hermano y le digo, bueno, mirá, yo me voy al exterior por no sé cuánto tiempo. Vamos a hacer así, yo pongo el auto a tu nombre, simulemos que te lo vendo, y vos lo manejás aquí como si fuera tuyo. Cuando yo vuelvo, me lo restituís. Si vuelvo, cuando vuelvo. Entonces, él, está a su nombre, está simulado, porque en realidad sigue siendo mío, pero él actúa todo como si él actuó. Cuando yo vuelvo, le reclamo, y ahí es donde se produce la necesidad de volver para atrás. Entonces, es un vicio propio de los actos jurídicos. ¿Cómo lo define la doctrina? Acá tiene usted la definición de Boudin-Roy. Habrá simulación cuando 2 personas o una de ellas y un tercero que aparentemente no interviene en el acto se ponen de acuerdo para declarar que celebran un acto jurídico que en realidad no se han propuesto llevar a cabo, o para celebrar un acto verdadero y real, pero ocultándolo bajo la apariencia de otro que es el que declaran haber realizado. Acá aparecen ya los 2 tipos de simulación, que una es absoluta y la otra es relativa. La absoluta será cuando no hay nada de real y la relativa es cuando la simulación encubre a otro acto. Por ejemplo, yo simulo venderle el auto a mi hermano, pero en realidad sigue siendo mío, nunca se lo cedí, nunca no hubo nada, pero a los fines de mis acreedores el auto está a nombre de mi hermano. Entonces, mis acreedores no pueden ejecutarlo porque el auto figura a nombre de mi hermano. Esa es una simulación que en realidad aparenta algo que en realidad no ocurrió en la realidad. Los requisitos, hay una disconformidad consciente entre la voluntad real y la declarada. Yo declaro que el auto es de mi hermano, pero en realidad sigue siendo mío. Hay un acuerdo entre las partes, esto es muy importante, o sea, siempre que estamos ante la simulación las partes se ponen de acuerdo, o bien con un tercero, o sea, donde hubiera algún tipo de simulación entre la parte de un testaferro, yo uso una persona como testaferro para que aparezca comprando algo que en realidad va para mí. Y el propósito de engañar a terceros, o una de las partes, la otra parte, o en perjuicio para burlar la ley, o en forma inocua, o sea, podría no ser que nadie resulte dañado por el acto simulado, no afecte a ningún tercero ni viole la ley.
Metodológicamente estamos en la sección segunda del capítulo 6, que es el de los vicios de los actos, del título cuarto, Hechos y actos jurídicos, del libro primero en el nuevo Código Civil y Comercial. Esto, por supuesto, Código Civil y Comercial. La definición legal viene prácticamente igual del código anterior, que estaba en el artículo 955. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por el acto se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten. Las clases de simulación. Vamos a tener por un lado la simulación absoluta y la simulación relativa. Ya lo adelanté. La simulación es absoluta cuando el acto nada tiene de verdadero. Supongamos una madre que simula venderle el bien a un hijo para eludir acreedores. Tiene deudas, entonces simula venderle al hijo. Pero en realidad no lo vende, ella sigue viviendo allí, no hay ninguna, digamos, no hay ninguna transferencia, no hay envío de plata, no hay nada. O sea, el bien es de ella, lo único que aparenta haberlo puesto a nombre de su hijo. Esto es una simulación absoluta. En cambio, relativa es aquella en que el acto aparente encubre a otro real y verdadero. Esto lo encontramos en el 334 cuando dice que si el acto simulado encubre a otro real, este es plenamente eficaz y concurre los requisitos propios de esa categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Si yo simulo un acto, por ejemplo, simulo una compraventa, pero en realidad es una donación, y esto no perjudica a terceros, no es ilícito, bueno, será una donación. Por X fines se habrá hecho como aparentemente compraventa, pero en realidad es una donación. Esto, el 334 deja a salvo el acto aparente, mejor dicho, el acto aparente se anula y queda subsistente el acto encubierto. Entonces, la simulación relativa, hay un acto aparente y un acto encubierto. El acto aparente se anula, el encubierto queda subsistente, plenamente eficaz. Artículo 334 del Código. La otra clasificación importante es entre simulación lícita y simulación ilícita. Es bastante sencillo. Simulación lícita es aquella que no perjudica a terceros ni viola la ley. Simulación ilícita es aquella que perjudica a terceros o viola la ley. El ejemplo que le decía antes del deudor que simula vender un bien para que los acreedores no puedan enajenarlo, no puedan ejecutarlo. Este acto simulado está hecho de tal manera que se aparenta algo que en realidad no ocurre. Eso es ilícito. ¿Por qué? Porque está perjudicando a los acreedores. En cambio, lícita sería el ejemplo donde yo pongo a nombre de mi hermano el auto, pero en realidad no estoy perjudicando a nadie, ni estoy haciendo nada contrario a la ley, simplemente es más práctico porque así lo usa él y bueno, si tiene todas las responsabilidades y llegado el caso yo le pido que vuelva para atrás con el acto. La simulación da lugar a la nulidad. Es una nulidad de tipo relativa porque está puesta para beneficio de las partes. En general, nosotros siempre que hablamos de los vicios, recordemos, error, dolo, violencia, vicios de los actos voluntarios, lesión y simulación, son todos vicios que dan lugar a la nulidad. El fraude es el único vicio que da lugar a la inoponibilidad. Es el único supuesto de los 6 vicios que están tratados en el Código, en este título cuarto, el único vicio que da lugar a la inoponibilidad es el fraude. Entonces, la simulación da lugar a una nulidad y una nulidad relativa. Algunos autores señalaban que cuando había simulación estábamos en un acto inexistente. Pero esta postura no encuentra eco en el Código Civil y Comercial,
que siempre refiere a la nulidad del acto simulado. Entonces, si ustedes al leer algún apunte, algún autor, se encuentran con que habla de la inexistencia del acto simulado, en realidad esto no tiene asidero. La inexistencia es una categoría de ineficacia que está reconocida en otros países, en nuestro país no está reconocida, salvo algún aspecto, un supuesto muy, muy específico. Y entonces, cuando hablamos de simulación, siempre tenemos que hablar de nulidad y de nulidad relativa. Bien, la acción, entonces, de simulación va a poder ser ejercida entre las partes o por terceros. Entre las partes, ¿por qué? Porque supongamos que yo fui de viaje, vuelvo de viaje, lo llamo a mi hermano, le digo, quisiera que me devuelvas el auto, él me pregunta, ¿qué auto? Le digo, el que te di simuladamente, puse tu nombre, pero que en realidad me ibas a restituir cuando yo volviera. Y él me dice, no, el auto es mío, punto. Yo no reconozco que eso fuera simulado, desconoce, y yo tengo que iniciar una acción, porque quiero recuperar mi auto. Inicio una acción contra mi hermano, de simulación. Voy a ir a un juez y le decir, mire, señor juez, hicimos este acto que es simulado y le pido que declare la nulidad para que las cosas vuelvan al estado original. Eso es entre las propias partes. La acción también puede hacerla un tercero, que sería un acreedor mío, que sabe de esta simulación, inicia la acción para obtener que el bien reingrese a mi patrimonio y cobrarse a partir de la venta de ese bien. Veamos las diferencias veamos cada una de estas acciones. Vamos a la acción entre las partes. En primer lugar, la cuestión de la procedencia. El código dice que artículo 335, los que otorgan un acto simulado ilícito o que perjudica a terceros no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación. O sea, por regla estamos diciendo que si es ilícita, no se puede ejercer, salvo que las partes no puedan obtener beneficio alguno de las resultas de la acción de simulación. Es decir, salvo que al deshacer el acto simulado ilícito, no se obtenga ningún beneficio. Es decir, yo no me enriquezco, no beneficio, o sea, no me salgo con la mía porque burlé a los acreedores y ahora los acreedores quedaron burlados en sus efectos. Es decir, no tengo que obtener ningún beneficio directo. En cambio, en la simulación lícita no está este requisito, entonces la acción procede siempre. Esta distinción, entonces, la encontramos en el código en el 335 y 334. Entre las partes, la acción procede siempre. Si es ilícita, no procede por regla, salvo que las partes no puedan obtener beneficio alguno y la resulta de la acción de simulación. Supongamos que fue una simulación que yo hice o que una persona hizo para eludir acreedores y que cuando se deja sin efecto, o sea, en realidad yo ya desinteresé a los acreedores. O sea, yo simulé vender mi casa y de pronto heredé mucha plata por un pariente lejano que me dejó mucha plata y entonces digo, bueno, ya que tengo tanta plata, le pago a mis acreedores y hago una acción de simulación contra el adquirente simulado de mi casa y vuelvo a obtener mi casa, la plena propiedad. ¿Por qué? Porque ahora ya, entonces, si bien fue ilícita, yo dejo sin efecto el acto simulado y no gano ningún beneficio porque ya desinteresé a los acreedores. O sea, los acreedores no han perdido plata, no los perjudiqué. ¿Tá? Bien, la prueba. Bien, entre las partes, la simulación debe probarse a través de un contradocumento. El contradocumento es un instrumento donde consta la verdadera intención de las partes. Dijimos que la simulación es una declaración de voluntad aparente que encubría a otro acto o que no tenía nada real. Muy bien. En el contradocumento se plantea la voluntad real. Las partes dejan en claro que se trata de un acto simulado y, por así decirlo, dejan establecido que
ante cualquier cosa, el contradocumento, por así decirlo, es la verdad de lo que ocurrió. Ustedes dirán, bueno, pero se puede ser así, escribir un contradocumento, y sí, porque estamos simulando algo. Ante la simulación se escribe un contradocumento de tal manera que la otra parte, ante la necesidad de probar que esto es simulado, puede exhibir el contradocumento. En la redacción originaria de Vélez, en 1871, cuando entró en vigencia, en 1869, cuando se aprobó, no había la posibilidad de eximirse el contradocumento. Sin embargo, la jurisprudencia fue incorporando. Entonces, en 1968, la ley 17711 incorporó un párrafo al código anterior, donde establecía la posibilidad de prescindir del contradocumento. Esto fue receptado por el nuevo código en el 335, que dice que la simulación alegada por las partes, siempre estamos en acción entre las partes, debe probarse mediante el respectivo contradocumento, puede prescindirse de él cuando la parte justifica las razones por las cuales no existe o no puede ser presentado y median circunstancias que hacen inequívoca la simulación. Esto, el nuevo código suma este tema de justifica las razones. Esto no estaba en el código anterior, que siempre decía sin medias circunstancias que hacen inequívoca la simulación. El nuevo código agrega que justifica las razones por las que no existe o no puede ser presentado. Supongamos éramos muy cercanos y entonces con mi hermano y no consideramos que no hacía falta escribirlo, un contradocumento, o bien porque se destruyó, porque hubo un incendio, porque no puede ser presentado. Y hay circunstancias que hacen inequívoca la simulación. Y si yo tengo que demostrar, por ejemplo, que mi hermano no tenía bienes, que en realidad yo seguí usando el departamento o el inmueble, o tendré que dar pruebas que permiten darle al juez la convicción inequívoca, o sea, esto marca un sentido de que no puede quedar dudas, de que efectivamente estamos ante algo simulado. Entonces, ¿cómo se prueba la simulación entre las partes? Se prueba a través de un contradocumento. Si no tenemos el contradocumento, ¿podemos usar otras pruebas? Sí, pero hay que explicar las razones por las que no se cuenta con el contradocumento y las circunstancias que hacen inequívoca la prueba de la simulación. Esto es nuevo código que tiene como origen la 17711 con algunos agregados. Complementariamente tenemos que tomar el 298, que decía que el contradocumento particular que altera lo expresado en un instrumento público puede invocarse por las partes, pero es inoponible respecto de terceros de buena fe. Es decir, que si yo aparezco vendiéndole a mi hermano simuladamente una escritura, que es un instrumento público, yo puedo usar un contradocumento que sea simplemente particular, es decir, que no sea escritura pública. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo? La escritura pública tiene mayor fuerza probatoria que un instrumento particular. Sí, pero el contradocumento particular puede ser invocado entre las partes si tiene firma y si tiene valor, pero es inoponible respecto de terceros. Lo de la firma será para darle mayor certeza. Si no tiene firma, habrá que probar esas circunstancias que hagan inequívoca la simulación. Bien, la acción ejercida por terceros procede cuando la simulación es ilícita. El tercero no tendría ningún interés en una simulación lícita. Lógicamente, la medida de la acción del tercero es que haya una simulación ilícita. Entonces, dice el artículo 336, los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad. Es decir, acá se los habilita a estos terceros a iniciar demanda de nulidad. Conste que se trata de una demanda propiamente de nulidad y no de inexistencia ni de inoponibilidad. Ahora bien, a los terceros, entonces, la acción procede cuando se trata de una simulación ilícita. La pregunta es, ¿qué prueba se le exige a los terceros? Bien, según el artículo 336, pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba.
no se exige el contradocumento, lo cual sería lógico, imposible que lo tengan, porque el contradocumento quedó en poder de las partes. Las partes son las que hicieron el acto simulado y entonces están ante la posibilidad de recurrir al contradocumento. Se va a recurrir a indicios. A continuación les ofrezco alguna enumeración que he encontrado en la doctrina. Esto lo menciona autores como Tobías, como Budano Roy. Esta enunciación la he tomado un poco haciendo una suma de lo que ellos proponen en los tratados. Carencia de medios económicos del adquirente. Es decir, yo soy tercero. Supongamos, vamos al caso inicial, una madre que quiere beneficiar a su hijo preferido y simula venderle el único departamento en su propiedad. Se muere la señora y los otros hermanos quieren hacer la sucesión y aparece que el departamento lo compró el hijo preferido. Conclusión, hacen un juicio de simulación. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, el hijo no tenía ninguna posibilidad de pagar $100.000 porque estaba sin trabajo desde hace 2 años y vivía de lo que los hermanos les dábamos. Y constan giros y qué sé yo, y que él no tenía ingresos. Entonces es imposible que alguien que no tiene ingresos aparezca comprando por $100.000 un departamento. O el parentesco muy próximo. Bueno, obviamente, la amistad íntima, en este caso madre e hijo, es el preferido. Son cosas que son difíciles de probar, pero el parentesco es indudable. La ausencia de ejecución material del acto, del contrato. Bueno, la madre siguió viviendo en ese departamento, no es que se trasladó o se fue a otro lado. La venta de la cosa a una sociedad anónima en la que el propio enajenante o sus parientes son accionistas. Es un supuesto distinto, es decir, yo aparezco vendiendo a una sociedad anónima de la cual soy principal accionista. Y bueno, mire, suena simulado porque vos seguís teniendo el control de la cosa. La venta de un bien que yo uso para procurar el sustento, es decir, vendo el auto con el cual hago trabajos. ¿Y por qué? Pues me desplazo por toda la ciudad, soy, no sé, me dedico a prestar servicios viajando por toda la ciudad y vendo justo el auto. Es raro. El precio vil, precio muy bajo de la cosa. La ausencia de la incorporación del bien en las declaraciones impositivas, no lo denunció ante la AFIP. Los pagos anticipados, el pago anticipado siempre es sospechoso. Me pagó por anticipado todo el precio. Antes de esto, muy raro. La enajenación, yo lo vendo con pacto de que me lo revendan a mí. Es un poco raro que alguien compre, pero con la posibilidad de retroventa. Y si la enajenación no es útil ni necesaria, o sea, no había ninguna necesidad, suena muy raro. Todos estos son indicios que han ido saliendo en la jurisprudencia y que el tercero que alega una simulación tendrá que probar. No es fácil probar una simulación, hay que lograr convencer a un juez de que lo que sucedió no es real, sino que o bien no tiene nada real o bien encubre a otro acto. Bien, la simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto, la acción es la nulidad, si el acto simulado encubre a otro real, este es plenamente eficaz y concurre en los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a tercero. Las mismas disposiciones rigen en caso de cláusulas simuladas, si hay una cláusula simulada pero todo el acto es verdadero, la cláusula se queda sin valor, pero el acto, siempre que sea posible distinguir, separar las cláusulas, el acto será válido, por el principio de conservación de los actos. ¿Qué pasa frente a terceros? Puede suceder distintas situaciones. Que yo simulo venderle a mi hermano y mi hermano, a su vez, tiene acreedores, y esos acreedores van y ejecutan el auto que yo simulé a mi hermano. Bueno, primer párrafo dice, la simulación no puede oponerse a acreedores del adquirente simulado, mi hermano, que de buena fe hayan ejecutado los bienes comprendidos en el acto. O sea, si ellos de buena fe no sabían nada, van y ejecutan, quedan protegidos. Siempre la lógica es se protege al adquirente de buena fe a título oneroso. ¿Tá? La acción, ¿qué pasa si hay subadquirentes? Muy bien. Si mi hermano a su vez le transmitió a otro. Bueno, la acción contra el subadquirente
solo procede si adquirió por título gratuito o es cómplice. Es decir, si el adquirente es de buena fe, o sea, no es cómplice, y es a título oneroso, queda protegido. Si mi hermano puso un aviso, dijo vendo auto, vino un señor cualquiera, dijo compró, listo, ese queda protegido. Ahora, si mi hermano se puso de acuerdo con otra persona y le vendió, pero sabía todo, procede. Tengo que mostrar la complicidad, muy difícil de demostrar. El subadquirente, de mala fe, y el deudor responden por los daños, o sea, procede una acción de daño junto con la nulidad. O sea, es la nulidad más la acción de daños y, por supuesto, el daño es contra el subadquirente que sea de mala fe. Si el que contrató es de buena fe y a título gratuito, porque mi hermano se lo donó, no sé, se lo donó a una institución de beneficencia, no responde por los daños, responde en la medida que se enriqueció, debe devolver la cosa. Bien, entonces la lógica es, siempre se protege al de buena fe y a título oneroso, el de mala fe responde por los daños y el de buena fe pero a título gratuito responde en la medida que se enriqueció. Esta norma 37 explica cómo funcionan los efectos de la nulidad que se declara en una simulación respecto a terceros. Y si hay acreedores que ejecutan los bienes del adquirente simulado, quedan protegidos nuevamente si son de buena fe. La regla y entonces la lógica que ustedes tienen que seguir es buena fe y a título oneroso siempre quedan protegidos, y es un principio fundamental en todo este tema de los hechos y actos jurídicos en el sistema de derecho civil argentino. Vamos a la prescripción de la acción, último punto. La acción de nulidad por simulación entre las partes prescribe a los 2 años, y esto es muy importante, comienza a correr desde que requerida una de ellas se negó a dejar sin efecto el acto simulado. Es decir, que no comienza a correr desde que se celebró el acto simulado, sino desde que una de ellas en el fondo desconoce la procedencia de la acción. Es decir, yo vuelvo de España, le digo a mi hermano, devuélveme el auto, y él me dice, ¿qué auto? Desde ese momento, quizás pasaron 3 años desde que yo me fui, pero cuando vuelvo, ahí se ejecuta, ahí empieza a correr el plazo de prescripción, artículo 2563, inciso B. En cambio, la acción por un tercero prescribe a los 2 años desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico. Es un plazo que, en cambio, sí es desde que conoció o pudo conocer el vicio del acto jurídico. Bien, con esto hemos visto la acción de la simulación, el concepto de simulación, las clases de simulación, cómo procede la simulación entre las partes y cómo procede por tercero. En qué casos procede, cuando se ejercita por terceros, cómo se prueba la simulación, cuáles son los efectos y el plazo de prescripción.